Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del video de este curso de bioética y moral familiar. Vamos a ver ahora el tema Soy persona desde la concepción. Sabemos que al producirse la fecundación por la unión de los gametos, que es el espermatozoide con el óvulo, se origina el cigoto que reúne ya desde el mismo instante de su formación toda la información genética necesaria para programar el desarrollo del nuevo ser. Y esta unión es la que tiene que ser responsable. Estamos hablando del principio de responsabilidad en ética. ¿Por qué? Porque ahí está en juego la formación del futuro individuo adulto. Ya es una persona. Entonces, el inicio de la vida humana es importante que en este proceso biológico hay que distinguir tres aspectos. El primero es el aspecto de continuidad, o sea que es posible distinguir con exactitud el antes y el después. Segundo, la emergencia de propiedades nuevas, cualitativamente diferentes a las existentes en un momento anterior. Y tres, el todo biológico, que no es igual a la simple suma de las partes. Estas tres etapas representan situaciones genéticas o embriológicamente muy distintas. Este tema es complejo, por eso es que estamos haciendo dos partes del video y por favor sugerencias, preguntas, dudas, no olviden hacérmelas llegar por favor, ¿está bien? ¿Qué entendemos por gametos? El proceso es el siguiente, gameto, fecundación, cigoto. Entonces, la fecundación o la fusión de los pronúcleos del espermatozoide y del óvulo es el proceso en el que surge la primera célula. La primera célula es el cigoto. Esa primera célula ya es el neoconcebido, ya es persona, es un ser humano, es un adulto en formación, si queremos llamarle así. Ya tiene un genotipo. ¿Qué entendemos por genotipo? Que tiene una información genética ya, distinto del padre y distinto de la madre, con posibilidades de autodesarrollo coherentemente. Entonces, cuando se escucha por ahí eso que se dice que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, cuando una mujer está embarazada, tiene derecho a abortar porque tiene derecho sobre su cuerpo, a hacer con su cuerpo lo que le da la gana, eso es una falacia, es una mentira. ¿Por qué? Porque el nuevo ser que está en su vientre es distinto, ¿ya? Ya tiene un genotipo diferente al del padre y al de la madre. Es un nuevo ser que está dentro de su cuerpo, sí, dentro de su organismo, porque no tiene un lugar donde desarrollarse externamente. Entonces, lo primero es que en la fecundación, ya los gametos, la fecundación y el cigoto, hay una relación. Es un neoconcebido. Es diferente, distinto al papá y a la mamá. Segunda cosa, el proceso de cigoto, mórula, blástula, anidación. Esta etapa dura prácticamente 2 semanas. Ahí se realiza el fenómeno de la individualización. Tiene dos propiedades este fenómeno de individualización. La unicidad, es decir, que tiene la calidad de ser único, y la unidad, que es un todo, ¿ya? Lo hace ser un todo. Entonces aquí estas dos propiedades no están debidamente establecidas en el nuevo ser en desarrollo antes de que termine la anidación. Esto es constatable sobre todo en los casos de los gemelos o mellizos idénticos. Y esto puede ocurrir en diversos estadios. Vamos a ver. Al estado de mórula
en la octava división de la trompa, al cuarto o quinto día después de la fecundación. Cada gemelo tendrá su propia placenta. Ojo que hay un tiempo donde se va desmembrando, ¿ya? La mórula se va desmembrando y al cuarto o quinto día después de la fecundación, cada gemelo tendrá su propia placenta. Otro estadio puede ser que ocurra inmediatamente antes, durante o después de la anidación. Y los gemelos pueden tener una sola placenta. Y tres, en algunos casos que son rarísimos, dice aquí, que la segmentación en dos o más embriones ocurre a la segunda mitad de la segunda semana, entre el día 12 al día 14. Y ahí es donde los gemelos comparten el mismo saco amniótico. Tercera, la anidación y el feto. La blástula encuentra su hábitat natural. Los óvulos fecundados se pierden en menor porcentaje. Cabe aquí decir que la penetración del óvulo por la acción del espermatozoide no es inmediata. Necesita alrededor de 22 a 32 horas antes del primer contacto con la membrana del óvulo hasta la recomposición del conjunto genético en el núcleo del cigoto. Entonces, después de la fecundación, en la parte superior de las trompas de falopio, el cigoto comienza su camino hacia el útero, a la vez que se va dividiendo, alcanzando a los 3 o 4 días un estado de 16 o 32 células, que también se llama blastómeros, permaneciendo todavía libre dentro del útero por espacio de 3 o 4 días. Los datos actuales de la biología molecular permiten afirmar con rigor científico que el principio de individualidad de cada ser humano concreto viene dado por el genoma ya constituido a raíz de la fecundación. Estos son fundamentos científicos que lo único que te quieren hacer es explicar que el embrión, el nuevo ser humano, es alguien, no algo, alguien diferente a la mamá y al papá. Tiene vida propia y no puede ser manipulado bajo ningún concepto. Y el concepto ética, el principio ético, perdón, de la responsabilidad debe tener un fundamento científico. Porque si no queda el arbitrio de mi capricho o del capricho de muchas personas. Y a esto se suma un montón de cosas. No quieren tener al hijo porque el hijo fue producto de una violación, fue producto de una noche fugaz, etc. No fue concebido por amor, con amor, etc. ¿no? Aquí lo que se tiene que defender es la persona humana. El ser humano en desarrollo. Nosotros vamos creciendo, vamos evolucionando, pero partimos de un principio embrionario, ¿ya? Entonces, del gameto pasa la fecundación, de la fecundación al cigoto, del cigoto a la mórula, de la mórula a la bástula, de la bástula a la anidación, de la anidación llega ya a ser un feto. Pero no es que cuando es feto ya es persona, no, ya desde la unión de los dos gametos. Por eso aquí el principio de responsabilidad es muy grande. Tú decides cuándo tener hijos, no es un derecho. Tú decides cuándo. Y todo eso debe tener una situación, un contexto, un hábitat, un ambiente preparado donde va a desarrollarse este nuevo ser. Por eso es importante el matrimonio. Por eso es importante no saltarse los procesos. Conoces a una persona y ya, quieres embarazarle, quieres tener algo con ella o con él. Entonces es importante esto.
actuar razonablemente, conscientemente, porque esto no es un juego. Esto no es un juego. Yo a veces le digo a la gente en la catequesis, en la homilía, cuando un perrito y una perrita se juntan, saben que van a tener cachorros. Y los seres humanos con mucha más razón. No solo somos instinto, hay una razón que regula nuestros actos y hay una fe que nos hace ser prudentes. La antropología del embrión. Es necesario afirmar que hay vida humana desde el momento de la fecundación. Eso tiene que estar clarísimo. El periodo embrionario dura normalmente en el ser humano desde la fecundación hasta la 9ª semana. En el estadio que antecede al embrión hay solo un óvulo y un espermatozoide, que al unirse dan lugar al cigoto. La vida humana debe ser respetada desde el primer momento. Yo diría antes, cuando vas a tomar la decisión de saber con quién estás, con qué persona te estás metiendo. Una cosa es decir que la persona humana, ¿qué es la persona humana, perdón? Y otra es decir, ¿quién es persona humana? Allí reside la dificultad de algunos pensadores para reconocer al embrión humano como persona humana. ¿Qué es la persona humana y quién es persona humana? Entonces, el derecho distingue lingüísticamente entre sujeto de derecho y persona al referirse a la vida humana. ¿Quién es un sujeto de derecho? Designa al ente al que el ordenamiento jurídico imputa derechos y deberes. Es un término genérico para designar cualquier modalidad que asume la vida humana en cuanto dimensión fundamental de lo jurídico. ¿Y qué entiende por persona el derecho? Se refiere a 2 de las 4 categorías de sujetos de derecho: al ser humano nacido, la persona natural, a la colectividad registrada o inscrita, es decir, la persona jurídica, y las otras 2 categorías son sujetos de derecho correspondientes al nascituro, al que está por nacer, y a las colectividades no registradas. Para nosotros la primera verdad sobre el hombre es que él ha sido creado por Dios y que él espera un destino de comunión con Dios. Entonces, desde el punto de vista biológico, pertenece a la especie humana cualquier ser viviente que tenga el genoma de Homo sapiens. Siguiendo sus potencialidades activas intrínsecas, un ser puede llegar a ser solo lo que ya es por su naturaleza. No es que cuando recién nace es persona, no. Uno puede llegar a ser solo lo que ya es por su naturaleza. Este principio general debe ser aplicado al embrión humano. Nada puede llegar a ser una persona sin ser ya una persona. Lo que pasa es que nosotros concebimos o tenemos el concepto de persona ya, una persona ya hecha y derecha, como dicen. Y no es así. Tú eres el producto de una evolución. Cuando hablo de evolución no estoy hablando de Darwin, evolución de especies, no, sino la evolución del ser humano en ese proceso de desarrollo, de crecimiento integral, no solo biológico. El individuo humano entonces alcanza gradualmente la posesión de la conciencia. Durante el embarazo es un ser humano el que se va formando. Es un hombre determinado el que se forma tal y como se haya ya diseñado y programado según la información genética que controla la misma gestación. Por eso afirmamos que el óvulo fecundado no es persona en potencia, sino que ya es plenamente persona. No es que se va a hacer persona, a eso se refiere. Entonces, los embriones humanos no se desarrollan hasta convertirse en seres humanos, sino como seres humanos. Solo son potencialmente personas adultas. En eso sí.
porque la adultez es una etapa de la vida. Por eso no podemos confundir los niveles biológicos y metafísico hasta el punto de afirmar que la posibilidad de que se produzcan gemelos va en contra de la condición personal del embrión, por el hecho de ir separándose. ¿Ya? Quizá no es solo uno, sino dos los niños que disfruten de la protección de su derecho de nacer. La vida humana es distinta de cualquier otra vida porque su madurez depende de la misma persona. La vida humana encuentra la raíz de su propio valor en el hecho de ser una vida responsabilizada y vocacionalizada. Es decir, el hombre es la única criatura llamada a entrar en comunión con el absoluto que es Dios. Un perrito no, pues. Una mascota tampoco. Esto debería ser suficiente para no violar el derecho de toda persona en su autorrealización como respuesta a tal llamada. Un detalle que nos pone aquí el autor es que el ADN nos indica que el individuo pertenece a la comunidad jurídica, moral, lingüística, cultural que nosotros expresamos como persona humana y dignidad de la persona, para referirnos con el primer término a la pertenencia y con el segundo al reconocimiento a todos los pertenecientes a la especie humana. Siguiente título del tema, estamos en la vida humana, nos va a hablar de la inviolabilidad de la vida humana. ¿Qué nos dice la Iglesia al respecto? Nos habla que la vida humana es sagrada porque desde sus inicios comporta la acción creadora de Dios. Dios es su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde sus comienzos hasta su término, y nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. En pocas palabras, métete con alguien en tu tamaño. Hay un valor ético que condena todo atentado contra la vida. La vida humana es un bien personal. Entonces, quitarse la vida o quitar la vida de otro es ofender la caridad. Todo ser se ama naturalmente a sí mismo, se cuida a sí mismo. Por eso existe el miedo. Y a esto se debe que todo ser se conserve naturalmente en la existencia y resista cuanto sea capaz a todo lo que podría destruirle. Todos nos estamos cuidando de esta pandemia. Nadie está exponiéndose directamente. Ahora hay gente que es un poco caprichosa, que no mide las consecuencias de esto. Otro punto es que la vida humana es bien de la comunidad y atentar contra la propia vida o contra la vida de un semejante supone una ofensa a la justicia. Cada parte en cuanto tal es algo del todo, dice Santo Tomás de Aquino, y un hombre cualquiera es parte de la comunidad. Por lo tanto, todo lo que él es pertenece a la sociedad. Luego, el que se suicida hace injuria a la comunidad. Siguiente punto, la vida humana es un don recibido de Dios y que a Dios pertenece. Disponer de la vida propia o ajena es usurpar un derecho que solo a Dios le pertenece. No matarás, como expresión del derecho de Dios sobre la vida humana, nos quiere decir que Dios es el dueño de la vida y el hombre solo un administrador de la misma. La vida humana y el valor ético. La vida humana es el soporte fundamental y al mismo tiempo el signo privilegiado de valores ónticos. ¿Qué significa óntico? Lo que es valioso
por sí mismo, lo que de suyo es valioso. En este sentido, vivir es un bien óntico. El valor de la persona, del ser humano, es anterior a la decisión moral. Es decir, las personas valen por lo que son, no por lo que hacen, como son también la salud, el placer, el conocimiento, la técnica. Por el contrario, el morir, así como la enfermedad, la ignorancia, etcétera, es un mal premoral. Pero la vida humana alcanza además el grado de valor ético cuando es objeto de la libre realización del hombre. La dimensión ética del valor de la vida humana reclama un respeto incondicional, independiente de toda valoración y finalidad de su obrar. Hay que prestar mucha atención a esto. En cuanto a la dignidad, tenemos en cuenta que todo hombre, toda persona, posee una dignidad esencial que se funda en su finalización ontológica hacia el amor de Dios y de los demás. Es decir, es naturalmente imagen de Dios y en Jesucristo somos hijos de Dios. Y una dignidad personal que se funda en el efectivo cumplimiento de esa finalidad propia, ni el ladrón en cuanto ladrón, pero sí en cuanto hombre, ni su actividad de robar poseen dignidad y respeto. Por tanto, no se le puede quitar la vida por ser ladrón a una persona. En resumen, la formulación normativa del valor ético de la vida humana ha de tener las siguientes características. 1. Debe ser positiva. No basta no matar. Es necesario comprometerse para elevar la calidad de vida, es decir, para que cada vez sea más humano nuestro vivir. 2. Ser teleológica, es decir, tener en cuenta las consecuencias. Y no solo fijándose en el modo de producir el efecto, directa o indirectamente. Y 3. Absoluta, es decir, incondicional. Respetar la vida de los buenos y de los malos, pero abierta al juicio preferencial ante un conflicto de valores. Por eso, lo moral es juzgar los actos de las personas, no a la persona, porque nuestros actos son cambiantes. El núcleo referencial que define el sentido cristiano de la vida es la muerte de Jesús. Él muere por la misma razón por la que estuvo viviendo. Esto es, dando la vida para que los hombres tengan vida en abundancia. Esta proexistencia de Jesús indica al máximo la realización ética. Es decir, Él no se busca a sí mismo buscando su propia perfección, sino que sabe perder la vida empeñado en la humanización de los demás, que los demás sean mejores que yo. No hay oposición entre la plena humanización del hombre y la filiación divina obrada por la gracia. Felices los que tienen espíritu de pobres, es decir, felices los que hacen felices a los demás. Pobre es aquel que hace depender su felicidad de la felicidad ajena. El que no puede sentirse bien si otros están mal. El misterio profundo que es el hombre y es cada hombre, y la seriedad con la que se debe tomar la vida humana, solo se descubre a la luz de Jesucristo. ¿Qué nos dice Pablo VI en el discurso de clausura del Concilio Vaticano II? Dice, también nosotros más que otros, somos los cultores del hombre. Para conocer al hombre, al verdadero hombre, al hombre integral, es necesario conocer a Dios. Nuestro humanismo se hace cristiano, nuestro humanismo se hace cristiano y nuestro cristianismo se hace teocéntrico, tanto que también nosotros podemos anunciar que para conocer a Dios es necesario también
conocer al hombre. La evaluación de este tema, del tema de este mes, de la vida humana, la vamos a encontrar también ahí en la página 24 del archivo de PDF que se ha mandado. Y las preguntas son las siguientes. Primero, ¿qué hace humano nuestro vivir? Segundo, relaciona la responsabilidad y la vida moral. Tercero, ¿es persona humana el feto en gestación? ¿Por qué? Cuarto, relaciona naturaleza humana y cultura. Y cinco, ¿debemos respetar la vida de los delincuentes? ¿Por qué? Tienes unas lecturas obligatorias, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Evangelium Vitae, eh, la Populorum Progressio, en la número 21, tres tipos de ética sobre la vida humana de García, y así encuentras varias cosas en el Internet. O sea que no hay justificación para decir, yo no hago mi examen, no hago mi autoevaluación, porque no tengo material. ¿Ya? Todos tenemos al alcance. Si hay alguna dificultad, por favor, avisen, pregunten, alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia. Ya se sabe que 50% de la evaluación es la autoevaluación que se envía por escrito. El 25% es la participación a través de elaboración de, de los temas, resúmenes de temas, ponerlos en las redes sociales. Y el otro 25% haciendo unas diapositivas en PowerPoint, poniendo este tema con fines catequéticos, en palabras sencillas. ¿Cómo explicarías tú el tema del valor de la vida humana a los jóvenes de la catequesis? Entonces, gracias por tu paciencia de haber escuchado este segundo bloque de este tema. Es un poco complejo el tema de bioética, es un poco difícil tratar tema de bioética, pero hay que tener las cosas claras al menos en lo fundamental. ¿Está bien? Después te dejaré otro video pequeño para que puedas profundizar un poco más y así algún material extra que puedas tener. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un buen día.